Ya bueno, el día entonces de hoy vamos a hacer el tema de proteínas, la primera parte, lo que es estructura. Vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos una hora. ¿Ya? Bueno, esta imagen que tenemos en la derecha es un esquema de una proteína que está en la membrana. Acá tenemos lo que es de la membrana de fosfolípidos y dentro de la proteína. Bueno, como vemos acá, el de la proteína ingresa 7 veces. Tiene un extremo N terminal y por acá va a estar el extremo C terminal. Bien, para el estudio del tema, como ya sabrán ustedes, tienen que utilizar lo que es el libro base, ¿no? Que viene a ser el libro Albert, ¿no? Bueno, el libro Albert, el azul que está de la 6ª edición, ¿no? Bueno, también está el anterior, el rojo, que es el de la 5ª edición, el que, el que yo había utilizado, ¿no? Pero bueno, ustedes ya tienen esta edición y que es de la 6ª edición. Pero también para que aumenten sus conocimientos, así también hay otros libros, como un buen libro que les puedo recomendar para que lean el tema de proteínas, este de acá, el Gerald Carr. Es muy buen libro en lo que es el tema de las proteínas. Bueno, también existe otro que es el caso el del Cooper, ¿no? Pero ya con un poquito menos de nivel a diferencia de lo que es el Albers o lo que es el Gerald Carr. Bien, chicos. Ya bueno, para entrar un poquito a la introducción, por qué es importante estudiar en sí las proteínas, ¿no? Bueno, como vemos acá, este es un vaso sanguíneo, ¿no? Un vaso sanguíneo por donde van a pasar lo que es de los glóbulos rojos. Acá está lo que es de la membrana, lo que es el epitelio. Y como ven en la parte inferior hay una discontinuidad en el epitelio. Y acá hay una proteína importante, que es el colágeno. Esta es una proteína del colágeno. Ahora, ¿para qué es importante esta proteína del colágeno a nivel del endotelio? Como sabemos, existe una vía que es la coagulación. Entonces, si se rompe esta continuidad que tenemos en el epitelio, la sangre donde van a estar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, va a entrar en contacto con el colágeno. Entonces, al entrar en contacto la sangre con el colágeno, se va a activar una vía, que viene a ser de la vía intrínseca. Esta vía intrínseca va a ser importante para que formen lo que es los factores de la coagulación y puedan tapar toda esta región para que ya no haya hemorragia, un sangrado a nivel de este vaso. Entonces hay que ver la importancia de las proteínas en sí, ¿no? Como es en el caso del colágeno. Importante para formar los de la coagulación y evitar el sangrado. ¿Y en qué lugar, en qué región encontramos acá el colágeno? Como vemos acá se encuentra a nivel de la membrana, ¿no? De la membrana. Acá está el colágeno, miren. Esto de acá que estoy señalando es el colágeno. Bueno, este es el colágeno. A nivel de la membrana tenemos una lámina basal y acá tenemos otra lámina que es la lámina reticular. A este nivel es donde encontramos colágeno. Bueno, en este caso este colágeno es el colágeno tipo 3, pero hay varios tipos de colágeno, tipo 1, 2, 3, 4, que ya lo vamos a ver en su momento, ¿no? Pero para que vean en sí cuál es la importancia de las proteínas, ¿no? En este caso, como es el colágeno. Bueno, entonces el contenido aproximado de colágeno en los diferentes tejidos que nosotros podemos tener
tenemos colágeno a nivel de los huesos, un 90%. A nivel de los tendones también tenemos colágeno de 80 a 90%. En la piel también de 50 a 70%. En los cartílagos, en el como hemos visto ahorita tenemos un 10 o un 25%. A nivel de los pulmones, del hígado. Entonces, esta proteína que es el colágeno es muy importante, ¿no? Porque tenemos en varios sitios de nuestro cuerpo, ¿no? Y va a cumplir una determinada función en cada región, ¿no? Ahora miren, esta es una cabra, ¿no? Miren, estos son los cuernos de una cabra. Ahora, los cuernos de una cabra también tienen proteína. La proteína que va a permitir esta dureza de los cuernos es la queratina. Otra proteína importantísima que vamos a tener acá, miren, la queratina, que lo vamos a ver también más adelante. Entonces, esto es todo lo que estoy haciendo, es a modo de introducción. ¿Por qué son importantes el estudio de las proteínas, ¿no? Siempre cuando ustedes estudien un tema, evalúen para qué me va a servir en sí en la carrera de medicina el tema que yo estoy estudiando, ¿no? Por ejemplo, tenemos también queratina a nivel de las pezuñas de lo que son de los caballos, de los animales artrópodos, ¿no? Ahora, a nivel de membrana, esta es una membrana de una célula, también tenemos las proteínas, ¿no? Esto es lo que estoy sombreando, esto es lo que es de rojo, que parece como, como una hélice, son las proteínas también que tenemos. ¿Y para qué me sirve a nivel de la membrana esta proteína? Para llevar información. Por ejemplo, acá viene que sea un ejemplo que sea la noradrenalina. Entonces, la noradrenalina me va a llevar información desde el exterior de la célula al interior de la célula para que cumple una determinada función. Gracias aquí a las proteínas que tengo a nivel de membrana. Porque si no tuviera ella, ¿cómo va a poder ingresar la información que está hacia afuera, hacia adentro de la célula y realizar una función? Bueno, y para ello hay toda una cierta de mecanismos que van a estar comprometidos para llevar a cabo de la función. Entonces, la importancia también de las proteínas a nivel de la membrana celular que nosotros tenemos. Por ejemplo, esta es otra proteína que va a servir como un canal. A veces cuando se realizan operaciones para que el paciente no sienta dolor, también tenemos que colocarle un fármaco, ¿no? Para anestesiarlo, ¿no? Entonces también ese fármaco va a actuar a nivel de un canal. Entonces también igual. Entonces el fármaco, ¿a quién se va a unir? Al canal. Por ejemplo, para que en este caso evite su despolarización de cierta célula, ¿no? Entonces hay que ver la importancia que tienen estas proteínas, ¿no? La importancia acá para el bloqueo del estímulo y del dolor, ¿no? Ya como estamos actualmente con la enfermedad, ¿no?, del coronavirus, también, ¿no? El coronavirus está envuelto por proteínas también, miren. Una proteína Spike, una proteína M, una proteína E. Entonces, importantes son en sí en el mundo de las proteínas, ¿no? Bien. Entonces, estábamos hablando, ¿no? Este es del coronavirus, que también tiene a su alrededor de las proteínas, ¿no? La proteína Spike, la proteína M, la proteína E. ¿Y cuáles de estas proteínas que encontramos alrededor del coronavirus, cuál es la causante de la que va a desarrollar de la enfermedad? Porque este coronavirus va a ingresar hacia de la vía aérea, va a ingresar hacia el pulmón y se va a unir, ¿no? Se va a unir a una determinada célula el coronavirus. Pero ¿quién va a ser ese sector para que permita la unión de este coronavirus hacia la célula? Es la proteína Spike, es la proteína S. La proteína S y se va a unir en este caso a las células que tenemos
en el pulmón, ¿no? ¿Cómo se llaman las células que tenemos en el pulmón? Los neumocitos, ¿no? A los neumocitos específicamente se va a unir lo que es este virus, ¿no? Que es el SARS-CoV-2, el coronavirus, ¿no? Pero ya bien, se une de la proteína SPAC a un receptor, y ese receptor que va a tener los neumocitos, este receptor se va a llamar el ECA2, específicamente. Y así una pregunta de examen de banqueos que hay, ¿no? ¿Cómo se llama el receptor del neumocito a nivel del pulmón donde se une el coronavirus? El ECA2, ¿no? Enzima convertidora de angiotensinógeno 2, ¿no? Hay que sepa. Pero también tenemos otras proteínas, proteína M, proteína E, ¿no? Que van a cumplir otras funciones distintas. Pero para que vean lo importante que es en sí conocer el mundo de las proteínas, un montón de funciones van a tener a desarrollar, ¿no? Entonces, podemos decir que las proteínas son tan diversas que van a realizar casi todas las funciones de la célula, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Va a ser la función estructural, va a ser de la función de señalización, va a ser la función de transporte. Entonces, dentro de las proteínas van a cumplir una enorme cantidad de funciones. Entonces, empecemos a hablar de esta biomolécula, ¿no? Importante que son las proteínas, ¿no? Como ustedes sabrán, tenemos las biomoléculas que son los glúcidos, los lípidos y las proteínas, ¿no? Dentro de ellas iniciamos con lo que es el estudio de las proteínas, ¿no? Entonces, el primer ítem dice, constituye la mayor parte del peso seco de una célula, las proteínas. La proteína va a estar en mayor cantidad a nivel de células, más que lípidos, más de proteínas, la parte del peso seco, ¿no? Entonces luego dice, son los elementos estructurales y no ejecutan casi todas las funciones celulares, ¿no? Ahora, va a cumplir un montón de funciones, he enumerado algunas, como es en el caso enzimática, para acelerar de las reacciones químicas, hormonal, para cumplir una determinada, formar parte de los canales y bombas, como hemos visto a nivel de los canales, ¿no? Donde se va a unir el fármaco, ¿no? En este caso, el ejemplo anterior que les puse, para bloquear estímulos del dolor, ¿no? Transportadora también, como es el caso de la albúmina, integradora de señales, también va a cumplir la función motora, como es el caso de la miosina, que va a encargar de la contracción muscular, también va a formar parte de las proteínas de los anticuerpos, ¿no? Y también parte de las toxinas. Entonces, en sí, las proteínas tienen un montón de funciones, como los estoy enumerando acá, ¿no? Ahora, desde un punto de vista químico, son demasiadas complejas las proteínas, ¿no? Vamos a ver acá que una proteína va a estar conformada por familias, por dominios, por módulos, ¿no? Y funcionalmente son las más sofisticadas que se conocen. Ahora, las proteínas son muy variables, ¿no? A nivel ya cuando vamos a ver las estructuras primarias, secundarias, terciarias, va a haber esta variabilidad de las proteínas. Son muy versátiles también las proteínas. Esta característica se va a deber a su cadena lateral de las proteínas que tienen. Y son específicas, ¿no? Una determinada proteína está dada para una determinada función. Ahora, la secuencia de aminoácidos determinan su forma tridimensional. La forma que va a tener en el espacio va a depender de cómo están secuenciados sus aminoácidos. De qué manera tienen la disposición sus aminoácidos va a determinar su forma tridimensional. Ahora, como les dije, ¿no? Como les dije, ¿no? Había los glúcidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, pero cada uno tiene su monómero, ¿no? Su unidad estructural, ¿no? Por ejemplo, ya habrán visto que a nivel de los glúcidos su unidad estructural son lo que son los monosacáridos, ¿no? Hablábamos de la glucosa, la fructosa, ¿no? A nivel de los ácidos nucleicos también es su monómero, son los nucleótidos, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa hoy día es hablar de las proteínas, ¿no? ¿Cuál es el monómero de las proteínas? Van a ser los aminoácidos. Ellos van a ser encargados de las distintas funciones de las proteínas.
Entonces, empecemos a hablar por ello, ¿no? Empecemos a hablar por el monómero, por la unidad estructural de la proteína, es aquella que me forman de los ladrillos, ¿no? Que son los aminoácidos. Ahora, la fórmula general de un aminoácido es la de acá, ¿no? Que tiene el grupo carboxilo, que tiene el grupo amino, que tiene una cadena lateral y que tiene un hidrógeno, ¿no? Ahora, ustedes saben que por química el segundo carbono al que le sigue al grupo carboxilo se tiene que llamar el carbono alfa, ¿no? Por eso se le llama el átomo de carbono alfa, ¿no? Entonces, todo aminoácido que vamos a estudiar de acá en adelante tiene que tener esta forma. Esta es la fórmula general de los aminoácidos. Grupo carboxilo, un grupo amino, el hidrógeno, y esto lo que va a cambiar. Esto lo que va a hacer la versatilidad de la proteína, la parte de la cadena lateral. Que mi cadena lateral puede ser un hidrógeno, que mi cadena lateral puede ser... ¿Cómo va a ser la cadena lateral para ver el tipo de aminoácido con que nos vamos a enfrentar, vamos a tener? Ahora, hay 20 distintos tipos de cadenas laterales, por lo cual si va a haber 20 distintas cadenas laterales va a haber 20 distintos aminoácidos, ¿no? Bueno, esto de acá lo vamos a explicar más adelante con un esquema. Entonces, estos aminoácidos presentan isomería óptica. ¿Qué es una isomería óptica? Que va a permitir tener dos imágenes especulares. Ahora, el carbono alfa se considera simétrico. ¿Por qué? Este es mi carbono alfa. Asimétrico, ¿qué significa? Que tiene que ser distinto, todos sus enlaces tienen que ser distintos, ¿no? Por ejemplo, el de acá es el grupo carboxilo, el de acá es el hidrógeno, el de acá es el amino y el de acá es una cadena lateral. Entonces todos van a ser distintos. Por eso hablamos de que el carbono alfa es asimétrico. Pero hay una excepción. El aminoácido más pequeño que tenemos es la glicina o glicocola. Entonces, la glicina o glicocola, la cadena lateral va a estar conformado por hidrógeno. Entonces, al conformarse por hidrógeno, ven, tenemos hidrógeno arriba, tenemos hidrógeno abajo, entonces ya no es asimétrico, ya no cumple eso. Entonces, este es el único aminoácido, la glicina o glicocola, que no cumple su ser asimétrico, ¿no? Porque presenta en el carbono unido a dos hidrógenos iguales. Ahora, dentro de la isomería óptica tenemos la forma L y la forma D. La que más abundan en los aminoácidos es la forma L. Siempre vamos a encontrar el aminoácido es el aminoácido. Pero no hay que descartar que también hay forma D. También tenemos forma D en bacterias, también tenemos forma D en algunos fármacos. Pero la que más va a prevalecer a nivel de aminoácidos son la forma L. Ahora vamos a ver la propiedad ácido-base que tiene el aminoácido. Este es, dice, los aminoácidos son anfóteros o anfolitos. Esa es la propiedad ácido-base. Es lo mismo decir anfótero o anfolito, es como sinónimo. Entonces, el aminoácido se puede comportar como ácido o como base. Según la teoría de Brewster y Lowen, nosotros sabemos que ácido es aquel que libera el hidrógeno, ¿no? Y base es aquel que acepta hidrógenos. La forma inicial que tenemos del aminoácido es esta, ¿no? COOH, este es su grupo carboxilo. H2N, este es el grupo amino, ¿no? Ahora, si este grupo carboxilo libera el hidrógeno, sería un ácido, ¿no? Libera hidrógeno y se queda cargado negativamente. Y si este grupo amino acepta un hidrógeno, sería H3N y sería positivo, ¿no? Eso va a variar, ¿no? Por eso decimos que los aminoácidos son anfóteros o anfolitos. Miren acá, en este de acá. ¿Qué está haciendo el grupo carboxilo? Está que libera el hidrógeno que supuestamente debería tener acá. Entonces, al liberar hidrógeno se queda cargado negativamente y se está comportando como si fuera un ácido. El grupo amino no ha cambiado para nada, se mantiene igual.
Ahora vamos hacia el otro extremo. El grupo amino debería ser NH2, pero este NH3 se está aceptando y se está comportando como base. Esta es la teoría de Bronsted y Lowry, ¿no? Entonces, se transforma como ácido o se transforma como base. Pero esto va a depender de qué? Del pH. Si el pH es alto, mi aminoácido se va a comportar como ácido. Y si el pH es bajo, mi aminoácido se va a comportar como base. Pero el pH a nivel de sangre no es ni ácido, no, el pH a nivel de la sangre, perdón, no es alto ni es ni bajo. El pH a nivel de la sangre es 7.35 a 7.45. ¿No? El pH a nivel de sangre es 7.35 a 7.45. Entonces, a ese pH, un pH neutro que tenemos en sangre, el aminoácido se comporta tanto como base o como ácido. Y a eso le llamamos suiterión. Entonces, ¿a qué llamamos suiterión nosotros? Cuando el aminoácido, estando en sangre, que nosotros tenemos un pH neutro a nivel de sangre de 7.35 a 7.45, el aminoácido se comporta como suiterión. Ácido y base al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces hay que ver bien la diferencia cuando nos pregunten, ¿no? Un aminoácido puede ser ácido, puede ser base, dependiendo del pH, si es alto, ácido, si es bajo, base, o si está en sangre como nosotros, porque nosotros no tenemos un pH elevado, nosotros no tenemos un pH bajo, tenemos un pH neutro, de 7.35 a 7.45. Entonces ahí se comporta como suiterión, ¿no? En el que se nos presenta simultáneamente entre una carga positiva y una carga negativa, ¿no? Como les expliqué, ¿no? Si carga negativa va a ser ácido, si es carga positiva va a ser base, ¿no? Bien, pero ¿cómo, cómo se forman estos aminoácidos, ¿no? Estos aminoácidos van a venir a formarse de los codones. No sé si se acordarán del uracilo, de la citosina, de la adenina, de la guanina. No olvidemos que todos esos son bases nitrogenadas, ¿no? Bases nitrogenadas que pueden ser pirimídicas o bases nitrogenadas que pueden ser púricas, ¿no? Las pirimídicas es aquel que tiene un solo anillo, ¿no? Y las púricas las que tienen dos anillos. Y cuando hagamos de lo que es ácidos nucleicos, existen de la mnemotecnia que decimos un pitú 2 PUA. Quizás se me escuchaba en la pre, ¿no? Un pitú 2 PUA. Como un pitú 2 PUA, no entiendo. O sea, uno de un solo anillo de las pirimidinas, que las bases nitrogenadas tenemos timina, uracilo, citosina, y dos de dos anillos de las purinas, y que las bases nitrogenadas es adenina y guanina, ¿no? Para que se acuerdan, ¿no? Quiénes son pirimidinas, quiénes son purinas, cuáles son las bases nitrogenadas y si presenta un anillo o dos anillos, ¿no? Son preguntas de exámenes también. Entonces acá tenemos toda la base nitrogenada, ¿no? Uracilo, citosina, adenina, guanina. Entonces, un aminoácido va a estar formado por tres bases nitrogenadas y esto es lo que llamamos el codón. Por ejemplo, en el caso de la fenilalanina tenemos dos formas, ¿no? Puede ser el UUU, UEC. Pero miren acá, start, inicio, el inicio del codón, stop, el final del codón, stop. Entonces, para iniciar nosotros las proteínas, tenemos que poder desde un inicio, ¿no? Las proteínas vamos a formar aminoácidos, 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 aminoácidos. ¿Y cuál es el codón inicial? AUG en este caso. AUG viene a ser el codón inicial. ¿Y cuáles vienen a ser los codones finales? Los codones stop de terminación. Acá está. UA, UAG, UGA. Tenemos que tener un codón de inicio y un codón de final para poder formar las proteínas. Bueno, no le van a preguntar, ¿no? Por ejemplo, dime cuáles son los codones de la proteína. En la vida van a preguntar esto, CSU, CCC, esto no van a preguntar. Entonces, para que sepan como cultura general. ¿Qué quería llegar con este diapo? A decir que toda proteína está formada por un codón y un codón está formado por lo que son las tres
3 bases nitrogenadas distintas, ¿no? Ahora, pero, ¿cómo formamos una proteína? Porque una proteína es un conjunto de aminoácidos, ¿no? Así es como se forma la proteína. Miren, este es el ARN ribosómico, este es el ARN mensajero y este es el ARN de transferencia. ¿Quién es el que transporta el anticodón? El ARN de transferencia, ¿no? ¿Quién es el que transporta el codón? El ARN mensajero. ¿Cómo inicia? Miren acá el ribosoma. El ribosoma tiene un sitio A y este de acá que está tapado por el ARN de transferencia se llama el sitio P. Acá está, miren, el sitio P. Dos sitios tiene, un sitio A y un sitio P. Entonces va a ingresar el ARN de transferencia al sitio A, pero previamente ya está el, el inicial, el que le habíamos dicho acá, ¿no? La metionina, el codón inicial, ¿no? El AUG, ¿no? Ya está ahí, ¿no? Entonces, acá está el codón inicial, AUG, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ingresa, acá está el ARN de transferencia con su codón, su anticodón y su aminoácido que es la metionina, y ingresa el ARN de transferencia, ¿no? Y se va a unir ¿a dónde? Al sitio A. Ahí es donde se une al sitio A y acá está el, el ARN de transferencia previo, ¿no? Miren, se une metionina, valina. Y así es como yo voy formando mi cadena de aminoácidos, mi polipéptido, ¿no? Sale del sitio P el ARN de transferencia y el siguiente ARN de transferencia pasa del sitio A al sitio P. Y así sucesivamente, ¿no? Acá va a venir mi otro ARN de transferencia con mi anticodón, el aminoácido, y se va a unir. Se une primero en dónde? En el sitio A. Luego están los dos en el sitio A, en el sitio P. Surge la reacción para que se unan los aminoácidos y sale, ¿no? El que está en el sitio P sale y el que está en el sitio A pasa al sitio P. Y así es como se va formando lo que son el conjunto de aminoácidos que vienen a ser los polipéptidos. Entonces, los aminoácidos son proteicos, canónicos o naturales, así se les llama, ¿no? Porque son aquellos que están codificados por el genoma que muestran por los codones, que tienen específicamente el código genético, los codones tienen. Ahora, para la mayoría de los seres vivos tenemos 20 aminoácidos específicamente. Y todos que tenían la forma L, ¿no? De haber forma D, sí. Pero la que va a prevalecer es la forma L. Quizás en la pre hemos acostumbrado a dividir a los aminoácidos y en no esenciales, ¿no? Bueno, acá para un mejor estudio a nivel de la universidad se va a dividir a los aminoácidos en polares y en apolares, ¿ya? Polares aquellos que tienen afinidad por el agua, y apolares aquellos que no tienen afinidad por el agua. Dentro de los polares hay aminoácidos que tienen carga, que pueden tener carga negativa o que pueden tener carga positiva. También hay aminoácidos polares que no presentan carga. Y tengo también mis aminoácidos apolares, ¿no? Ahora, dentro de los que no presentan carga negativa, tengo el ácido aspartico, el ácido glutámico. Y los que presentan carga positiva, arginina, lisina, estirina. Bueno, y así también tengo mis aminoácidos apolares, ¿no?